Pues hoy tenemos un video un poco improvisado y la ventaja de que tengamos videos improvisados es que son más cortos porque no lo he pensado muy bien. Así que vamos a aventurarnos a esto. Es un intento de conversación más que nada, así que eres bienvenido a participar todo lo que quieras como siempre o más. Y vamos a hablar un poco acerca de los efectos que ha tenido la pandemia en la sociedad. Y el primero que me gustaría empezar a tratar sería el uso de cubrebocas. En este intento de protegernos, de tener una cierta distancia con los otros, hemos adoptado el uso de cubrebocas. Y eso, por un lado, nos cubre literalmente nariz, boca, si lo ocupas realmente, ¿no? Y en muchos casos, como para personas como yo que usamos lentes, también, junto con el uso de lentes, o personas que por la intención también de protegerse, protegerse los ojos, de no tocárselos, de que nada les entre, les salpique, también están usando gafas, ¿no? Gogles protectores, lentes o la careta completa. Y esto tiene el efecto de que prácticamente solamente somos, si acaso, como una rayita de ojos para las personas como yo, que tenemos ojos muy chiquitos, ¿no? Y eso no nos deja ver a la otra persona, nos invita a tener que hacer un mayor esfuerzo para poder leer los gestos de las otras personas. Y eso, por un lado, nos hace tener que trabajar, ¿no? Creo que ese es un aspecto positivo. Sin embargo, por el otro, nos despersonaliza, nos hace ver a todos realmente iguales. Hay varios estudios ya que se empiezan a lanzar al mercado hablando de esta despersonalización de las personas por el uso de cubrebocas. Pero no solo la despersonalización que tiene ante ser visto por otras personas, sino la despersonalización que tienes tú mismo al verte en el espejo. Por otro lado, también podemos pensar en el uso de cubrebocas en términos de la salud. Es que, aunque sí te evita el contagio, también te aumenta otro tipo de enfermedades, probablemente menos fuertes o menos desagradables, pero al mismo tiempo que también afectan tu salud mental, como el acné. Porque esto te lo digo en carne propia, ¿eh? Porque el uso de cubrebocas, por ejemplo, cuando haces ejercicio, aumenta que todo lo que estás exhalando y el sudor que te cae en el rostro sea menos visible y sea más difícil de limpiar. Uno, sea más difícil de limpiar, y el otro, ese como está absorbiéndose también ahí. Si tú no tienes un aseo constante de estos cubrebocas de tela, va a ir guardando gérmenes, va a ir guardando sudor, va a ir guardando olores. Y aunque lo uses solo una vez y tienes la piel sensible, lo que menos te va a causar es una irritación. De hecho, estos barritos que tengo ahorita son por el uso de cubrebocas. Entonces, eso tan solo con respecto al uso de cubrebocas. Y por supuesto que sabemos que el acné en general es algo que a todos nos genera cierta incomodidad o cierta inconformidad con nuestro cuerpo, con nuestra cara, con el aspecto que damos al otro, ¿no? Pensemos que el rostro literalmente es eso que primero se ve, ¿no? Es nuestra fachada. Y ahora estando todo cubierto, pues pierde cierta esencia de la persona como tal. Otro que podemos pensar, y el segundo punto que me gustaría abordar, sería el trabajo, cómo ha evolucionado la forma en la que ahora hacemos trabajo. Recuerdo que muchos al principio, cuando comenzaba la pandemia, pensaban, ¡yay, qué padre!, ¿no? Ahora vamos a poder hacer home office. Y para muchos era como, dependiendo, ahí vemos también cómo podemos entremarcar las edades de las personas que han sido afectadas por esto. Para algunas personas de la generación, de generaciones mucho más arriba, de generaciones mucho más adultas, de los 40, 50 años, probablemente para ellos fue un gran impacto porque ellos tendrían que y tuvieron que haberse acostumbrado al uso de la tecnología para poder desarrollarse en su trabajo, ¿no? Para muchos era como, no, yo quiero ir a mi trabajo, ¿no? Porque necesito ese espacio mental de mi oficina, de salirme de casa, de pensar que tengo este esquema, ¿no? Esta estructura mental que me hace pensar de ya llegué a mi trabajo.
Y muchos de ellos continuaron yendo a sus trabajos, y es que se les permitía, seguían yendo físicamente a sus oficinas, porque de verdad que para ellos representa este espacio mental de la oficina, el trabajo. Para algunos otros nómadas, se les llama así, nómadas laborales, no constituyó realmente ninguna diferencia, ¿no? Más bien era como todo lo que ellos ya hacían, ahora considerado como una forma normal de trabajar, ¿no? Esas personas que se juntan en los cafés o en los coworkings, que podían trabajar desde una computadora, desde una laptop, de una manera remota, desde sus casas y desde cualquier parte del mundo, ¿no? Eso aumentó, por supuesto, también la posibilidad de viajar, de hacer viajes al menos en corto, o de poder trabajar desde cualquier otro lugar. Para mí, por ejemplo, como psicoterapeuta, implicaba la posibilidad de no tener que estar viajando todos los días de un consultorio a otro, sino quedarme en un solo lugar, ¿no? Y eso también te hace darte cuenta de cuánto tiempo empleas en la movilidad social, ¿no? En el transporte público, en el transporte de un lugar a otro, y también cuánta energía ocupas para estos transportes, ¿no? De transbordos. También implica para muchos una sobrecarga laboral, ¿no? Que no se consideraba así al principio. Para muchos pensaron que iba a ser algo mucho más relax, mucho más tranquilo, ¿no? Porque ibas a poder trabajar desde tu casa. Para muchos hombres, y ahí por supuesto que tenemos que hablar de la diferencia de género, para muchos hombres sí fue así, ¿no? Implicaba la posibilidad de trabajar desde casa, pero para muchas mujeres, para muchas mamás, implicó el qué desgastante, porque ahora no solo tengo que trabajar desde casa, sino tengo que ser la mamá que está ayudando a sus hijos para que puedan seguir con sus clases en línea, más el trabajo normal que ya tenía en la casa, ¿no? Para muchos también hombres en este caso, y también para muchas mujeres, implica el hecho de que ya no tenemos una estructura normal de horarios de trabajo, ¿no? Tu jefe, tu jefa, las personas, tus subalternos y demás, consideran que como estás en casa, estás libre y estás desocupado, ¿no? No importa si es sábado, si es viernes, si ya son las 8 de la noche, son las 10. Tú ves ese mensaje y tienes el tiempo y tienes la disposición y lo contestas, o eres forzado a tener que hacerlo. Entonces, es como si el entorno laboral y el entorno de casa se viera realmente entremezclado, se viera todo como uno, ¿no? Y entonces por ahí hay un video que te recomiendo ver, que lo hice al principio de la pandemia, que era como cómo hacer un buen home office, cómo darle estructura a tu cerebro para poder trabajar desde casa, en casa, pero sin que eso afecte tu vida personal, tu vida privada. Entonces, bueno, por supuesto que acá esta doble jornada laboral para las mamás, para muchos papás, pues no es considerada como dentro de la paga, ¿no? Por supuesto que tendrían que hacerse ajustes ahí de manera laboral. Pero también el lado positivo de este impacto que ha tenido en el trabajo es que realmente nos podemos dar cuenta de cómo muchos de los trabajos que antes se desempeñaban de manera física, ahora también pueden ser desempeñados de una manera remota. Y cómo dependemos constantemente los unos de los otros, ¿no? Uno de los trabajos que probablemente, o de los empleos que más beneficios tuvo, fue probablemente el de repartidor, ¿no? O las personas que se dedicaban a hacer como entregas de casa, ¿no? Las compras en línea aumentaron muchísimo, mientras que todos esos pequeños negocios que no estaban posicionados en internet, pues se vieron severamente afectados, ¿no? Entonces eso nos deja el aprendizaje de la importancia que es estar posicionados en redes hoy en día, ¿no? En esta era de la tecnología, la importancia que es hacerte visible en redes sociales. Prácticamente, como dicen por ahí los jóvenes, si no estás en redes, si no tienes un Facebook, si no tienes un Google, si no tienes una ubicación en un lugar del mapa, para muchas generaciones no existes. Y es cierto, es trágico, pero es cierto. Por otro lado, hablando del punto de la adolescencia, creo que también siempre pienso en qué complicado es ser niño, ser adolescente en esta pandemia, ¿no? Aquellos niños que tuvieron que pasar de la guardería a su primer año de la escuela, de la primaria, ¿no? El tener que hacer esta adaptación sin poder realmente hacer una adaptación, ¿no? Para ellos es... No sé qué es esto de estudiar como a través de la tecnología, ¿no? El perderse la posibilidad del contacto
cara a cara, de poder jugar con sus amigos, de poder involucrarse en la infancia normal que nosotros conocemos, ¿no? Ahora las adaptaciones que han tenido que hacer, que para ellos vemos muchos como no les gusta el cubrebocas, ¿no? Es como, mamá, no me lo quiero quitar, es horrible, ¿no? O sea, el tener que adaptarse también a esto, cómo trastoca también su desarrollo, un desarrollo normal que deberían de ellos tener al poder tener más gérmenes y generar un sistema inmunológico mucho más fuerte y poder también poder relacionarse con otros niños, aumentar su empatía, aumentar sus habilidades sociales, ¿no? Todo eso se ve trastocado. Pero pensando específicamente, además de los periodos de transición de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la prepa, de la prepa a la universidad, pensando también en los adolescentes específicamente, ¿no? Cuando en la adolescencia es el momento de la vida donde tú te quieres liberar de tus papás, donde necesitas salir de tu núcleo endogámico para poder relacionarte con otros, ¿no? Con tus pares. Ese es el momento donde más necesitas de eso, donde tu psique necesita de eso, si no es una sensación súper persecutoria. Y como ahora durante este proceso de la pandemia tienes que buscar otras formas de revelarte, ¿no? Otra forma de revelarte. Entonces imagínate si antes es irte de pinta, ahora cómo te vas de pinta, esta nueva normalidad, ¿no? Es no estar poniendo atención en clases, tal vez, ¿no? El no hacer una tarea. O sea, los adolescentes tienen que encontrar otras formas de ponerse rebeldes. Y creo que justamente por eso ha tenido tanto auge esta plataforma de TikTok, ¿no? Porque son estos adolescentes principalmente los que dicen, necesito hacer algo con todo este líbido, con toda esta energía. Y entonces vemos que tienen 3, 4 TikToks a la semana que yo digo, madre santísima, ¿no? O sea, yo quisiera tener tiempo para terminar de leer mis 4 libros a la semana y estos están haciendo TikToks, ¿no? Entonces es poner como al servicio de lo que sea la posibilidad de estar pensando, de ponerse creativos y de lo que sea, ¿no? Entonces, por otro lado, el hecho de que no haya bares o que no haya antros de por medio en este momento de la pandemia, probablemente sea una forma también de resguardo, ¿no? Pero que también no les posibilita a ellos la posibilidad de estar expuestos y de aprender también de estas experiencias que son importantes durante la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que me gustaría saber más bien cuáles son tus experiencias, ¿no? de esto, de cómo se ven afectados los vínculos de la adolescencia y cómo son expuestos también a otro tipo de situaciones, probablemente también no solo a través de TikTok, sino a través de Snapchat o a través de plataformas de ligue. Los adolescentes hoy están intentando revelarse de varias formas, ¿no? Hay otro video que te invito a ver, que es el video de depresión y uso de redes, que estoy por grabar, pero que para cuando salga este video seguro ya está en la plataforma. Porque también creo que afecta mucho, ¿no? Sobre todo a los adolescentes, el uso de las redes, y que creo que justamente durante esta pandemia se ha aumentado muchísimo el uso de las plataformas digitales, también por lo tanto con unos índices de depresión y de suicidio muy fuertes. Tendríamos que hablar ahí también de este otro punto, que es la segregación social, ¿no? Que todos estamos en esta situación de la pandemia, pero todos desde diferentes trincheras, desde diferentes espacios físicos, mentales, económicos, ¿no? Por supuesto, al principio de la pandemia se decía, todos estamos en esto, juntos, pero cada quien, algunos están en una lancha, algunos están en un yate, algunos están en una barquita, ¿no? Y cada uno viviéndola de manera distinta. Al principio había mucho este prejuicio de qué responsable que eres si sales de tu casa. Es como, yo tengo que salir de mi casa porque si no, no sobrevivo, ¿no? Porque trabajo al día. Entonces también vemos cómo ha sido algo que ha dividido a muchos, que ha tenido opiniones contrarias, ¿no? De las personas que quieren ponerse vacuna, de las personas que no quieren ponerse vacuna, de las personas que al principio pensaban que esto era toda una confabulación social, ¿no? Que era una excusa de los chinos, de los japoneses, de Trump, para poder generar y aumentar los sistemas de vigilancia sobre nosotros, ¿no? En esta sociedad de la vigilancia, que ya tenemos como ese estigma. Pero también un momento donde realmente nos hemos separado, donde realmente hay en este uso del cubrebocas también, ¿no? Juntando ese tema junto con la segregación social, hay un miedo
por el estar en contacto con otras personas, ¿no? Cuando llegas, y seguro te ha pasado, cuando saludas a alguien, no sabes cómo saludar a una persona ya, ¿no? Es como de lejitos, con el codo, con de puñito, si esta persona se siente ofendida, si le das beso en la boca, si se siente ofendida, si no le das beso en la boca o en el cachete, ¿no? Me acuerdo, yo me encontré alguna vez durante la pandemia a un amigo mientras yo venía corriendo, y se me hizo muy fácil llegar y saludarlo de beso en el cachete, y a él también, ¿no? Porque nos conocemos y sabemos que no estábamos enfermos y que estábamos teniendo la mayor capacidad de cuidados posibles, pero sus hijas me voltearon a ver con una cara de, no, o sea, de, ¿qué te pasa, irresponsable? Y a él también se le fueron encima, ¿no? Entonces, cómo todo eso ha afectado la forma en la que nos hemos empezado a relacionar y la forma en la que nos juzgamos los unos a los otros por la forma en la que decidimos hacer uso responsable o irresponsable de nuestra salud, ¿no? Durante este proceso. Y también cómo todos en ese tema de la segregación social, cómo también aumenta la soledad, la sensación de soledad, ¿no? Si algo a mí me interesa, ya sabes que tengo mis especialidades con respecto al uso de las plataformas digitales para ligar, que por ahí está ese video que te recomiendo de cómo ligar a través de plataformas digitales, y que tengo un curso disponible para ti en Instagram que lo puedes checar, de cómo aprender a ligar en persona y a través de estas plataformas digitales. Pero es el periodo donde más personas se han inscrito a Instagram, a TikTok, a Bumble, a Tinder y todas estas aplicaciones porque se sienten solas, ¿no? Esa es mi teoría. Pero yo creo que realmente ha aumentado la sensación de soledad, ¿no? Cada uno desde su casa, conociendo tal vez o estando en contacto probablemente con algún vecino, una vecina, tal vez con alguna familia muy cercana, pero en general es esta sensación de, pues como no sé qué tanto te has cuidado, solamente me puedo relacionar con 2 o 3 personas a lo mucho, ¿no? Entonces, realmente hay una sensación de aislamiento emocional. Y esto nos lleva a otra de las consecuencias, que es la llamada hoy depresión COVID, que es una depresión distinta a otras depresiones. De esta depresión y de este tema te invito a que cheques en mi perfil de @hazluz en el mundo en Instagram. Hay toda una publicación que te tengo que abordamos de eso en @marlen.dm, pero que te dejé ya en Hazluz en el mundo. Y una de las características que se diferencia de la depresión normal es que es una depresión mucho más agobiante en términos de que no sabemos, o sea, de que hay más ansiedad, ¿no? Porque no sabes cuándo va a acabar, de que hay una sensación de enojo también contra la sociedad, de enojo contra los sistemas, el sistema político, el sistema de gobierno, el sistema de salud, ¿no? Por sentir que hacen o que no hacen. Hay un enojo por otras personas, ¿no? Por el uso que están haciendo de sus cuidados o no de sus cuidados. Hay todo este pánico y este miedo de contagiarse, ¿no? De contagiar a sus seres queridos, y entonces se aíslan también de sus seres queridos. Hay una afectación, por supuesto, también en la forma en la que duermen, ¿no? Y en esto podemos juntar el siguiente punto, que es cómo ha aumentado la cantidad de trastornos del sueño refiriéndome a insomnio, por toda la angustia que representa de no sé qué va a pasar, no sé si mañana voy a tener trabajo, no sé si me voy a enfermar, no sé si me voy a morir, no sé si mi familiar que está en el hospital va a salir con vida o no, pero también como por todos los problemas sociales que hay y todas las noticias que vemos constantemente por el uso de las plataformas digitales, que acuérdate que ya lo vimos en los videos de higiene del sueño, cómo afecta cuando tú pasas más tiempo dentro de plataformas digitales, aumenta o más bien disminuye tu calidad del sueño. Y también trastornos del sueño refiriéndome a los sueños. Las personas están aumentando la cantidad de sueños de angustia que están teniendo, porque lo que estamos viviendo socialmente genera mucha angustia para la mayoría de las personas. Entonces, más personas están reportando tener sueños relacionados con los temas de COVID, ¿no? También ya hemos hablado de esto, que es el síndrome de la cabaña, que ya te hablé, y hay un video de eso también aquí en Instagram, pero brevemente te menciono que esta sensación de angustia, ¿no? De lo que se podría conocer como una fobia, como agorafobia, ¿no? Tiene distinciones, por eso te invito a que veas este video, pero es el miedo de salir de casa,
¿no? El miedo de he pasado mucho tiempo ya en este espacio y volver a incorporarme a la sociedad en esta nueva normalidad me implica demasiado miedo, ¿no? No soy capaz de hacerlo por un montón de ideas, por paranoia, por sensaciones que tengo, ¿no? Porque a lo mejor me recluí todo el tiempo en esto y pienso qué es lo que estará pasando afuera, cómo estará el mundo, y tengo ideas así como de película catastrófica, ¿no? Como te pasan las imágenes en la televisión. Ya te mencioné un poco de esto, pero el siguiente punto sería hablar como del uso de las citas, de las aplicaciones de citas, ¿no? Cómo ha aumentado, pero también cómo se les hace uso, ¿no? Para mí lo importante que siempre me gusta que pensemos es no solo en aumento de cosas, sino en tratar de ver cómo cada quien hace uso de esa tecnología. Y tristemente no son personas que realmente busquen entablar una relación emocional con otras personas, sino simplemente que están aburridas, que se sienten solas, ¿no? Bumble tiene ya esta nueva característica que te deja ver cuando un perfil es nuevo. Y durante esta pandemia, en la época de San Valentín, que fue el primer San Valentín que nos tocó encerrados, aumentaron como un 60% los perfiles nuevos. Entonces eso me parece realmente increíble. Y habría que pensar, ¿no? Para mí puede significar la gente está sola, hay mucha presión de estar en contacto con otras personas, mucho sentimiento de soledad. Pero para ti a lo mejor puede significar otra cosa. Entonces también, obviamente no tengo la razón, habrá que pensarlo. Otro punto importante a compartir acá es los abrazos y el contacto físico, ¿no? Una de las teorías que había por ahí es que esto lo hacían algunas personas como para evitar que tuviéramos contacto físico entre nosotros, ¿no? Para darnos esta sensación de soledad, de aislamiento. Y no sabemos si realmente es una cuestión así, ¿no? Depende de tus creencias, lo que tú decidas creer con respecto a cuáles son los orígenes de esta pandemia o no. Pero sin duda los abrazos y el contacto social es algo que se han visto afectados, ¿no? Hablamos de esto en los videos sobre el hambre de piel. Hablamos tanto en un video largo acá como hay un otro en Instagram TV que puedes checar y que hablamos sobre eso, sobre la necesidad biológica que tenemos del contacto físico y cómo eso nos ayuda fisiológicamente a través de la oxitocina a sentirnos parte de algo mucho más grande, ¿no? Y podemos pensar, hipotetizar al respecto de cómo eso también ha afectado nuestro nivel de empatía, por ejemplo, la forma en la que nos relacionamos entre nosotros, ¿no? Y que somos capaces de ponernos en situaciones ajenas a nosotros y por lo tanto también ser altruistas. Otro tema importante acá es el impacto que tiene en la pareja y que ha tenido en la pareja y en la familia, ¿no? Tanto en la forma en la que nos conocemos, ¿no? Hay toda esta forma en la que ahora se tienen citas a través de videollamadas. Yo creo que también las plataformas de videollamada aumentaron un montón. Algunas de ellas, como te digo, Bumble ya cotiza hoy en la bolsa, con eso decimos todo. Pero aplicaciones como Zoom, Skype o simplemente las videollamadas ahora son lo más popular. Mi última Navidad en familia fue así, ¿no? A través de videollamadas. Y entonces no solamente aumenta, y lo cual está bien, porque realmente ahora nos estamos acercando a través del uso de la tecnología, pero también como una forma de poner distancia por el miedo que se tiene al contagio, ¿no? Para algunos esta época ha sido de conocerse, de reconocerse, algunas familias, de poder entrar en contacto con personas que antes solo eran roomies. Hablamos de esto también en el reto de las paredes físicas, de las paredes emocionales, ya en Instagram TV. Pero también para otros, este ha sido un momento de separarse, ¿no? Es como cuando las familias, cuando las parejas pasaban todo el tiempo afuera, ocupados en otras actividades y de repente al tener que regresar a casa, regresar a conocerse como personas, como pareja, para algunos ha sido como, no te conozco, ¿no? O esto que estoy conociendo de ti no me gusta. Yo conozco varias parejas que tristemente se separaron, algunos se divorciaron, algunos no llegaron a casarse, ya tenían planes, entonces para muchos también ha sido o ha implicado el aumento de la violencia intrafamiliar, ¿no? Los casos de violencia sin minimizar el impacto, sin minimizar la afectación que tiene sobre las mujeres, porque son principalmente mujeres. También podemos pensar que, por supuesto, para muchos hombres, al no tener la posibilidad o el conocimiento de cómo utilizar sus emociones, de hablar de sus emociones,
se utilizan la careta del enojo, que ya hemos visto también a través de otros videos y de a través del reto de la semana del enojo, cómo utilizamos, hombres, mujeres, el enojo para encubrir emociones mucho más dolorosas, ¿no? Y cómo eso podría ser una de las razones, además de que los bares, los antros y todas las actividades que ocupaban como de desfogue estas personas, pues ahora están cerradas, ¿no? Entonces llegan a casa después de un mal día de trabajo, llegan a casa o están en casa con todo esto a flor de piel, con todas las ansiedades, el desempleo, las preocupaciones económicas, la sobrecarga de todo emocional, y lo desquitan a través de los golpes a las esposas, a los hijos, a las paredes, a los muebles, a lo que se mueva y a lo que se deje, ¿no? Entonces han aumentado las llamadas de pedida auxilio de violencia intrafamiliar, no solo en México, sino en Latinoamérica y en todo el mundo. También hablábamos un poco del home office y la vida de nómada, ¿no? Y cómo ha aumentado esto, la posibilidad de hacer migraciones. Para muchos ha sido el, bueno, pues como puedo trabajar desde donde sea, ¿a dónde me quiero ir a vivir, ¿no? ¿A dónde me quiero ir a trabajar? Y muchos han aprovechado esto para hacer viajes, para poder migrar, para poder también tener, por otro lado, también migraciones forzadas, ¿no? No hay trabajo en mi país, no puedo desempeñarme en donde estoy, necesito moverme, necesito hacerlo, ¿no? También, por supuesto, no ha disminuido ni ha mejorado la situación global medioambiental. Entonces, las migraciones que ya había previas a esto solamente se aumentan, ¿no? Solamente es un factor más que acrecenta la necesidad de migrar para muchos. Por otro lado, sí me gustaría, casi por último, hablar de lo bueno, ¿no? De lo bueno que ha tenido, regresando un poco al tema de las migraciones, el aspecto bueno que ha tenido para muchos es que muchas de estas migraciones son migraciones a lugares como muy turísticos, ¿no? Y que eso también permite la posibilidad de aumentar el turismo en épocas que normalmente no habría tanto turismo, ¿no? No solo en México, sino en Latinoamérica y en climas cálidos, que por lo general son los preferidos por la parte de los europeos, los norteamericanos y toda la parte del norte del mundo, que tristemente es donde se concentra la mayor capacidad económica, ¿no? Bueno, pero ha aumentado, a favor, podemos decir que ha aumentado el ejercicio. Amigos que se dedican a vender bicicletas dicen que hay una demanda increíble, que no pueden darse abasto con la demanda que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque de las actividades que menos contacto requieren y que son más gratuitas o que te posibilita estar haciendo cosas, es el biking, el hiking y todo lo que implica estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, la ventaja es que han aumentado la demanda para hacer todo este tipo de actividades. Y no solo eso, sino también para salir a correr. Al principio de la pandemia fue cuando yo empecé a ver más gente que se salía a correr. Yo empecé a correr durante la pandemia, aunque lo odio, pero era lo único que había. Entonces, a correr se ha dicho, ¿no? También ha aumentado, por ejemplo, para algunos en beneficio, los que se dedican a rentar o a vender aparatos para poder hacer ejercicio, también ha aumentado esto. Es decir, una preocupación que hubo al principio, ¿recuerdas?, de las personas por cuidar su salud, ¿no? Porque voy a engordar, ¿no? Entonces empezaron a hacer dieta y dijeron, ahora sí ya me voy a poner a hacer ejercicio y dieta y todo porque estoy en mi casa y puedo hacerlo, ¿no? Tristemente no fue así, pero para muchos sí se logró empezar al menos o mantener el hábito de tener una mejor alimentación, una alimentación más consciente y poder hacer ejercicio. Con respecto a la alimentación, también ha sido uno de los momentos donde mayor interés y mayor transición hacia el veganismo ha habido. ¿Por qué? Porque fue una pandemia que no podemos olvidar que comenzó por alimentarnos de animales, y no solo cualquier animal, sino animales exóticos, ¿no? Entonces, eso también ha aumentado el interés por transitar hacia el veganismo, al vegetarianismo. Y también, tristemente, aunque tiene este efecto, es porque para muchos, por la situación económica, es como, bueno, ya no me da económicamente para poder comer carne todo el tiempo, así que tengo que encontrar otras formas de mantenerme sano sin tener que gastar tanto. Asimismo, ha aumentado el interés por la ecología y por la conciencia en general planetaria, ¿no?
porque realmente estamos empezando a ver los efectos que ha tenido, ¿no? Tanto de calor como desabasto de agua y desabasto de tantas otras cosas, ¿no? Entonces también hay un aumento de conciencia por eso, ¿no? Aumento también, por otro lado, de las compras en línea, ¿no? Que podríamos pensar de, bueno, si realmente hubiera una conciencia ecológica, no habría tantas compras en línea. Pero también esto posibilita, como te decía al principio, para muchos el poder ser vistos y ser conocidos y poder explotar como sus productos que antes probablemente no habían sido conocidos, ¿no? Para muchos, como siempre, en cualquier situación, en cualquier circunstancia así es, hay negocios que se van a la alza y hay otros negocios que se van a la quiebra. Por otro lado, en un aspecto positivo, también ha aumentado la disminución del uso de efectivo. Esto ha tenido grandes consecuencias a nivel internacional de muchas formas, ¿no? Desde hace muchos años los bancos quieren que desaparezca el dinero físico. Y bueno, muchas personas anticuadas como yo preferimos tener el dinero físico, pero también por temas de seguridad y de salud. Ahora todo el mundo prefiere hacer cosas a través de las bancas digitales, a través de traspasos, a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pero por supuesto que siempre deja de lado a las personas que no pueden acceder a una situación crediticia o alguien que los avale como para poder hacer todo esto, ¿no? Siempre hay alguien que se queda fuera de las ecuaciones, aunque no lo veamos tan de primera mano. Otra cosa buena de esto, o una cosa buena de esto, es la limpieza, ¿no? Justo por el tema de que tenemos que estemos siendo contaminados y que el virus, que si el cubrebocas y que si los ojos y que si las manos, lávatesela cada rato y que si los pies. Ha aumentado como para todos la conciencia de lavarse las manos, que puede parecer bastante ilógico, pero no tienes una idea de la cantidad de enfermedades que había previas a todo esto, a la pandemia, por no lavarse las manos. Hay mucho más conciencia de esto, ¿no? Ha tenido que ser mucho más reglamentada, mucho más regularizada, ¿no? Se ha aumentado los sistemas en general de limpieza en todas las circunstancias y todas las situaciones. Y tristemente lo que no me gusta es que ha aumentado también la desconfianza social, ¿no? Así como han aumentado los desempleos y ha aumentado las personas que están en la calle, en situación de calle o en situación de pobreza, eso también aumenta como la posibilidad de sentirse desconfiados los unos de los otros, desconfiados de las personas que encontramos en la calle, desconfiados de tus propias habilidades para resolver cosas, desconfiados de si como en situaciones de competencia, ¿no? Veo al otro como mi competencia o como un rival o como alguien que me quiere hacer daño. Y bueno, esas son solo algunas de las que se me pueden ocurrir en este momento con respecto a la vida, ¿no? La vida normal en la que hemos sido afectados de distintas formas, pero seguro hay un montón más. Te repito, este video solo fue medio improvisado, así que me gustaría leer tus comentarios sobre a ti, cómo te ha afectado esta pandemia, en qué sentido te sientes relacionado con esto, o qué le agregarías, sumarías, restarías o discutirías con respecto a esto. Recuerda que la página principal es en Instagram @marlendm, @marlen.dm, @hazluzenelmundo, y en Facebook como psicóloga Marlene del Moral y @marlendm. Espero que tengas bonito día.